Vamos a recibir de inmediato, siempre es grato hacerlo, a un excelente analista internacional. Se trata del profesor Raimundo Cache, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, profesor? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Pase adelante. Vamos a comenzar de inmediato porque sin duda alguna hay un tema que está marcando la pauta en el tema noticioso internacional, y estamos hablando del derrocamiento el día de ayer de Mohamed Morsi, presidente de Egipto. Ha habido un levantamiento militar, un pronunciamiento del ejército de esta nación de Medio Oriente. En principio, profesor, conocer su opinión acerca de esta cuestión. Bueno, en primer lugar, si me permite, Luis, yo quiero puntualizar algunas cosas que se están llevando a cabo a través de los medios de comunicación, y hay una suerte de confusión sobre el particular. A mí me preguntaron ayer en un programa de televisión, ¿es un golpe de Estado? Sí, es un golpe de Estado, por cuanto que cualquier movimiento de esta naturaleza, si no se ciñe a lo pautado en la Constitución, es un golpe de Estado. Pero lo que pasa es que en Egipto ha habido circunstancias objetivas, como por ejemplo la Constitución egipcia, hecha por el mismo Morsi a su medida y de acuerdo con sus intereses, no contempla una salida democrática, una salida constitucional. Y no solo esto, sino que la Fuerza Armada lo ha invitado, y nosotros utilizamos el término de ultimátum, lo han invitado en la primera de cambio a una semana para atender los requerimientos de la población. Hizo caso omiso. Le dieron de nuevo 48 horas y no se hizo, razón por la cual se recurrió a una suerte de un referéndum popular. 22 millones de egipcios estaban en las calles de las grandes ciudades, millones en la ciudad de El Cairo pidiendo su renuncia. No hizo otra cosa en la Fuerza Armada sino atender precisamente ese requerimiento y ese clamor popular. ¿Cuáles eran esas exigencias? ¿Qué se le pedía a Morsi realizar? Mire, Morsi en primer lugar desautorizó totalmente la Asamblea Nacional, no la tomó en cuenta para nada. Luego Morsi, a través de un procedimiento totalmente fuera de la Constitución Nacional, por decir lo mismo, se adjudicó potestades que no están contempladas para la presidencia de la República. En tercer lugar, Morsi trató de imponer un régimen de corte religioso, es decir, toma la religión musulmana en forma absolutamente defectuosa y arbitraria. La religión musulmana no dice lo que ellos hacen. Entonces ausentó totalmente la oposición, inclusive sectores de la propia corriente musulmana política también ha sido ausentado. Luego la economía en el suelo, el 50% de la población en la pobreza extrema, hay un desempleo galopante, hay una pérdida del valor de la guinea egipcia, la economía que vive gracias en buena parte al turismo. El turismo está en cero, y el turismo, como bien sabemos, es una economía que va en forma horizontal a servir muchos sectores de la población y quedaron en cero. En árabe tenemos un dicho que pasó al castellano, por cierto, que dice: tú siembra vientos, cosecha tempestades. Lo que sembró el señor Morsi lo cosechó. No atendió los requerimientos del pueblo, la Fuerza Armada, y no lo hizo para provecho de la Fuerza Armada. No se erigió ningún dictador militar. Llamaron al presidente del Tribunal Supremo de Justicia a adelantar, es decir, encargarse de la presidencia temporalmente y adelantar elecciones, tanto para la presidencia como para la Asamblea Popular, y en segundo lugar, hacer las reformas constitucionales que la oposición le estaba clamando. Ahora, para poner un poco esta situación en contexto, Egipto viene de hace un año a atravesar una situación, digamos, similar. Fue derrotado Hosni Mubarak. Durante este año, ¿qué se avanzó? Porque se suponía que el proceso electoral que se realizó, que permitió la elección de Morsi, iba a de algún modo abrir caminos hacia un nuevo nivel en las relaciones políticas dentro de la nación. ¿Se avanzó algo? ¿Hubo retroceso? Y sobre todo, ¿cuáles son los riesgos con los cuales hoy atraviesa el pueblo? Mire, el señor Morsi se vino de acuerdo con un acuerdo fraguado entre los Estados Unidos y la OTAN por la figura de Turquía, donde preconizan de que debe haber cierto entendimiento entre Occidente y los musulmanes, pero los musulmanes moderados, vale decir los hermanos musulmanes. Sin embargo, moderados, pero vimos lo que hicieron en Libia, lo que están haciendo en Túnez y ahora lo que pasó en Egipto.
En Egipto durante todo este año no ha habido solución a ninguno de los problemas. La hermandad musulmana que nació en 1928 hasta ahora no tiene un programa socioeconómico para decirle al pueblo frente a los problemas que aquejan a Egipto, y son muchos y profundos. Yo tengo esta solución. Se profundizaron en los problemas. Entonces de pronto uno se pregunta, ¿y qué pasa ahora? En primer lugar, este plan occidental a través de Turquía con los hermanos musulmanes tocó su fin con los acontecimientos hoy en día en Egipto, y esto va a incidir necesariamente en esta intervención criminal internacional en contra de Siria. Ya en la población árabe en particular, los musulmanes en general se dieron cuenta que a través de lo llamado el Islam político no hay solución para los problemas sociales, económicos, para los problemas de convivencia en la zona. Muchos países convocará a subastas de dólares al menos 2 veces al mes. Una normativa posterior precisará los requisitos para participar en el sistema. Creará un fondo para manejar diferencial cambiario. En el diario El Nacional, controlaron incendio en la planta de Amuay. La unidad, que es clave para la producción de derivados livianos de crudo, se encontraba detenida por una falla en un compresor y se intentaba ponerla que hablan en de fallecidos, consecuencias de Las llamas fueron controladas, pero al final de la tarde obviamente habrá continuaban que esperar saliendo que pase grandes el columnas tiempo y pueda de humo. aclararse mejor la situación, y esperemos no pase a mayores. En todo caso, hay una situación de riesgo aún. El presidente Morsi, incluso a través de una radio el día de ayer, decía que contaba con parte de la población y que incluso contaba con parte de integrantes de su Fuerza Armada o de la Fuerza Militar de Egipto. Podría haber, digamos, desenlaces mayores en términos de violencia. Mire, cuando él dice que cuenta con parte de la población, lo dijo antes de él Mubarak, cosa que es verdad. Una organización que arranca desde 1928 necesariamente tiene población, y muchos de los que votaron por él son de la hermandad musulmana, aunque el resto era en contra de la dictadura de Mubarak y no a favor de los hermanos musulmanes, pero sí existe. Ahora, si no priva la sensatez, si no quiere hacer una lectura acerca de la realidad político-social de Egipto, sí puede haber inclusive hasta guerra civil, yo quiera que no. Las condiciones están dadas. Si él hoy en día no quiere comulgar, no quiere ver lo que está pasando en las calles y las grandes avenidas y en las plazas de Egipto, entonces sí corremos riesgo de tener muchos problemas y mucho dolor de cabeza, donde el pueblo egipcio, trabajador, bregador, fundamental para el sosiego, la tranquilidad y la estabilidad en el Medio Oriente, puede sufrir muchas penurias. Pero yo creo que hay casi un consenso en las Fuerzas Armadas, en las fuerzas policiales, en las iglesias, las cristianas y las musulmanas, en las fuerzas vivas de Egipto, etcétera, para salir con una solución absolutamente viable. Y debo decirlo, si se hubiera erigido una dictadura militar, el problema hubiera sido mayúsculo. Si un solo sector de la oposición se hubiera apoderado del poder, pudiera haber problemas más graves. Pero como hay un consenso y hay la oferta de hacer un gabinete de consenso de reconciliación nacional, donde todo el mundo va a estar representado, y a corto plazo de 3 a 6 meses van a haber elecciones, yo creo que no va a haber mayor cosa, aunque uno que otro problema siempre hay. Nadie puede tener un control sobre masas como la egipcia, por ejemplo, de 90 millones de seres. ¿Cuáles, Lisa, usted pueden ser las actitudes, las posturas de otros gobiernos que tienden de algún modo a inmiscuirse en situaciones como esta? Hablamos específicamente del gobierno de los Estados Unidos, el caso de la OTAN, a nivel ya de organizaciones. Desde el punto de vista internacional, ¿qué influencias pueden haber en la situación? Mire, mucha influencia, pero sin embargo debemos hacer la lectura somera de lo que sucedió en las últimas 24 horas. El presidente Obama personalmente le solicitó al nuevo gobierno de Egipto, como un reconocimiento tácito, a adelantar elecciones lo antes posible y crear las condiciones para un gobierno civil y que trabaja por el bienestar
de Egipto. La secretaria de Relaciones Internacionales de la Unión Europea hizo algo similar. El secretario general de las Naciones Unidas, como un saludo a la bandera, está preocupado por los derechos humanos y que el ejército se haya inmiscuido en los asuntos de Siria, como si el terrorismo, en los asuntos de Egipto, como si el terrorismo utilizado contra Siria no lo ve él. Entonces, en una palabra, los países del Golfo, inclusive, cosa bien rara y además es una sorpresa, también hicieron voto de reconocimiento al nuevo gobierno y le desearon suerte. Es decir, que tomados por sorpresa muchos de estos sectores y muchos de ellos también con desagrado lo que les está pasando en Egipto, sin embargo trataron de comulgar con la nueva realidad, y esto dice muchos buenos augurios de que tendríamos menos conflictos de lo que se pudiera esperar después de un cambio tan drástico como el que sucedió en 48 horas. Finalmente, profesor, ¿estarán en condiciones las instituciones de Egipto para adelantar procesos que conlleven a situaciones de paz? Es decir, por ejemplo, que se realicen unas elecciones realmente libres y democráticas que permitan que los resultados se reflejen como corresponde. Mire, decir ahora que sí están preparadas estas instituciones en su totalidad estaría diciendo una mentira, pero de que hay tiempo suficiente y hay la voluntad de crear las condiciones constitucionales, institucionales para adelantar elecciones que de verdad reflejen la voluntad de la población para que evite lo que está sucediendo hoy en día como lo que sucedió hace 2 años. Hay un consenso, hay una voluntad mayoritaria en Egipto para que las cosas se llevaran a cabo dentro de un ambiente diáfano, un ambiente transparente y un ambiente dentro del marco legal en lo posible. Agregaría allí algo más. La situación de Egipto es una situación de conflicto similar a otras en los países árabes. ¿Hacia dónde marchan los países árabes con todas las situaciones violentas que hemos podido observar durante las últimas décadas? Hay una desinformación total acerca de lo que pasa en el mundo árabe, como por ejemplo lo que pasó en Egipto y en Túnez y Egipto. En primer lugar, se llamó Primavera Árabe. En efecto, las motivaciones, los jóvenes que llenaron las calles, las avenidas y las plazas en las grandes ciudades, tanto en Túnez como en Egipto, sí era una primavera árabe. Desgraciadamente fue desviada y fue secuestrada esta revolución por los hermanos musulmanes, tanto en Túnez como en Egipto, en confabulación con la OTAN a través de Turquía. Hoy en día lo que está pasando en Egipto sí lo podemos llamar una primavera árabe, y Dios quiera que no se vaya a secuestrar como secuestraron la primera primavera árabe. Lo que está pasando en Siria es una primavera árabe, pero a la inversa como se refleja en Occidente. La posición del gobierno sirio, del pueblo sirio, del ejército sirio, sí representa una primavera árabe. Ahora, Egipto, por su importancia en la zona, por su historia, por su cultura, por todo lo que representó, sobre todo en los últimos 200 años en la vida de los árabes y en la vida de la zona, va a incidir mucho lo que está pasando hoy en día en Egipto, va a incidir mucho en los países vecinos, tanto en el norte de África como en Asia Occidental, vale decir, en los países árabes en su conjunto. Egipto es un factor fundamental tanto en la paz como en la guerra, para la estabilidad o no en la región, y todo indica que lo que estamos viviendo hoy en día va a ayudar más bien a la estabilidad y no a un conflicto de mayores proporciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado, profesor. Siempre un placer conversar con usted y que nos ilustre en estos temas en los cuales, bueno, evidentemente la población venezolana requiere de mayor conocimiento. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa en su programa Toda Venezuela. Al regreso estaremos abordando el tema universitario. 2 estudiantes de la Universidad Central de Venezuela con visiones encontradas estarán aquí en este espacio conversando sobre este tema. Breve corte y ya venimos.